Ok, muy bien. ¿Todos pueden ver el PowerPoint? Sí, Sí puedes, ok. Muy bien. Ok, bueno, vamos a tomar un minuto esta noche para presentarnos al grupo y saludar de nuevo. Entonces, Ferney, ¿quieres empezar? Aló, aló. Sí, buenas. Sí, bueno. Sí, solo Ah, pues, yo pregunté si usted quiere saludar al grupo para empezar. sí, claro que sí. Un saludo especial para todos los miembros de este grupo. Un abrazo. Mi nombre es Ferney. Muy bien, gracias y bienvenido. Emanuel, ¿quieres saludar al grupo? Oh, Emanuel, no se escucha, perdón. Bueno, vamos a regresar. Julia, ¿quieres saludar al grupo? sí, hola, buenas noches con todos. Buenas noches y bienvenida. Gracias por venir. Y esperamos que vengan los demás, pero vamos a ir empezando de todas formas para no perder tiempo. Gracias a ustedes por llegar a tiempo. Muy bien. Bueno, esta es la tercera lección en este curso de la Biblia, en donde vamos conociendo la palabra de Dios un poco mejor. Enfocándonos específicamente aquí en la llegada del Salvador. Um, bueno, vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Padre, los sabios del Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que por gratitud te obedezca en todas las cosas y perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno y mi Salvador. Amén. Bueno, y antes de empezar, recordemos las reglas de la clase. Que vamos a estar llegando preparados a la clase, puntuales, respetando siempre a los profesores que nos sirven, a los compañeros en la clase y a los compañeros también en el grupo de WhatsApp con lo que ponemos allí. Ok. Bueno, ahora para abrir la clase, tenemos esta noche dos preguntas sobre la historia que leyeron. Dos preguntas. La primera es esta. ¿Quiénes eran los magos? ¿Quiénes eran los magos? ¿respondemos? Por favor, sí. Bueno, mi hermano. Ujú. Los magos eran, dice que eran los magos, dicen acá. Ajá. Los magos eran unos sabios del Oriente Ok. que estaban siendo guiados por el Señor, guiados por el Señor, que anunciaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ah, Llegaron a Belén, llegaron propiamente a donde estaba Herodes preguntando por el nacimiento del Salvador, ujú. pero eran sabios del Oriente, Ok. para resumir. Muy bien. Sabios del Oriente. Ok.
¿Alguien más quiere agregar algo a la buena respuesta de Ferney? ¿Algo más que se sabe sobre ellos? Ok. Bueno, me alegro que la respuesta que usted dio, Ferney, era muy, muy bíblica. Porque como mencionamos en la clase pasada, a veces en las tradiciones humanas agregamos más información a lo que la Biblia dice, información que no sabemos si sea correcta o no. Entonces, para contestar un poco más en detalle, ¿quiénes eran los magos? No conocemos sus nombres. Tampoco sabemos cuántos eran. Muchas veces en nuestras mentes tal vez imaginamos tres, porque sí la Biblia menciona tres tipos de regalos que trajeron a Jesús. Y vamos a mencionar eso un poco adelante, pero no sabemos si eran tres o dos o más. Solo dice la Biblia que era plural, sabios o magos. Entonces, no sabemos cuántos eran. Ni exactamente sabemos de dónde procedían. La Biblia dice que vinieron del oriente, pero ¿de qué país? ¿De qué ciudad? No estamos seguros. Ni sabemos precisamente en qué momento llegaron. Y vamos a hablar un poco más de eso en la clase también. Pero de todo lo que no sabemos sobre los sabios, hay algunas ideas que estudiando la historia podemos decir que tal vez se ha sugerido que los sabios o los magos que se mencionan aquí eran una clase de sacerdotes tal vez Sí, o sí. gente muy estudiada en muchos temas diversos para poder dar consejos al rey. Y al rey de qué país no estamos seguros, pero puede ser un rey de Babilonia. Entonces, es una posibilidad que eran gente que estudiaba mucho, tal vez incluso las estrellas, como que ellos Sí. notaron una nueva estrella para poder dar consejos a realeza. Ok. Muy bien. Dice en el libro de Daniel, en nuestras Biblias, que Daniel fue el jefe de los magos. Entonces, eso era 5 siglos antes de nuestra historia para hoy, de los magos llegando a Belén. Pero Incluso, 500 años antes, Daniel estaba en Babilonia y él dice que era jefe de los magos, era el capitán de los consejeros al rey de Babilonia. Entonces, puede ser que desde allí los magos aprendieron sobre el Mesías, el Salvador prometido. Y durante esos 5 siglos se preservaba ese conocimiento que Daniel les había dado sobre la promesa de un Salvador. Ok. Una cosa más que vamos a mencionar sobre los magos, eran gentiles. Están llegando del oriente, al oriente de Israel, son países que no son Israel. Entonces, no son judíos, son gentiles. Esa palabra la usamos para referir a cualquier nacionalidad o cualquier raza que no sea judía. Ok, la siguiente pregunta, entonces, ¿cómo supieron ellos el significado de la estrella? ¿Cómo supieron ellos el significado de la estrella? ¿Alguien quiere opinar?
Hola. Sí. No sé, no sé, pero quizás era una profecía de Daniel. Si Ah, si eso está allá. O ok, una profecía de algún tiempo. ok, ok. Sí, es una posibilidad que Daniel había dejado una profecía para ellos diciendo que cuando apareció una estrella tal, que eso indicaba que el Salvador había nacido. Si existe esa profecía, no lo tenemos hoy en día, se ha perdido, pero es una posibilidad que ese conocimiento fue pasado desde tiempos de Daniel antes hasta los magos, los sabios. Um, ok. Hay un versículo bíblico en Números, el libro de Números, que habla, el capítulo 24, que es una profecía mesiánico del Salvador y dice que saldrá estrella de Jacob. Entonces, algunos mencionan esa profecía en relación a los sabios. El problema es que la estrella de que habla en Números 24 es el Salvador, el Mesías. O sea, está hablando de Jesús. Entonces, no menciona ninguna estrella apareciendo en el cielo al mismo tiempo. Lo seguro es esto, que de alguna forma Dios les había revelado esta información que apariendo una estrella es de el Salvador prometido había nacido. Es lo único que podemos decir con seguridad. Dios se lo reveló. ¿Y cómo? Pues eso lo dejamos a Dios por el momento, no sabemos. Ok. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Y vamos a usar esas preguntas de las 4C que estamos usando para estudiar estas historias. Las 4C, captar, contar, considerar y consolidar. Y ya con el video y la lectura que hicieron en preparación, ya captamos la atención y ya contaron, ya se contó la historia. Entonces, continuamos con la tercera C, considerar. Bienvenido, Artemio. Bienvenido a la clase. Muchas gracias. Les ofrezco disculpas porque no podía ingresar a la aplicación, pero por fin pude. Les agradezco su paciencia. Qué bueno, no hay ningún problema. Gracias por venir. Ok. Bueno, entonces, empezando con las 4C, la tercera C, considerar. La primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Hagamos una lista de los personajes en esta historia. Bueno, yo voy a empezar con uno entonces, Jesús. Tal vez escogí el más fácil. El niño Jesús está en esta historia. ¿A quién sigue? Entonces están los magos. Ok, Se menciona al rey Herodes. muy Solo bien. si se menciona al rey Herodes. Ujú. Los magos, bien. Herodes. Ujú. ¿Alguien más? Emanuel, ¿puedes pensar en alguien que no hemos mencionado que está en la historia? ¿Me puede escuchar? Sí, sí, podemos escucharle bien. Es que aquí en mi compu tengo que
tengo problemas con el altavoz y como que no podía conectarme al micrófono. Oh, ok, no hay problema. Sí. Adelante, te escucho muy bien. Ok. Otro personaje podría ser pues José y María. Ah, bien. José y María. Ok. Bueno, a María se menciona nada más, pero se dice que a José, el que más participó, que tuvo visiones de Dios para que huyeran a Egipto. Muy bien. Sí, sí. Hay también los principales jefes de los judíos, los sacerdotes, Ah, que le dijeron a Herodes, pues aquí van a ser Jesús, digo, el Mesías en Belén. ujú, ujú. Muy bien. Y también en esos versículos, cuando llegan los sabios a Herodes y dan la noticia que ya nació el rey de los judíos, se turbó Herodes y dice, toda Jerusalén se turbó con él. Um, entonces, toda la ciudad, el pueblo de Jerusalén, podemos incluirles a ellos en esta historia. Y ahorita al final del clase vamos a ver por qué se turbó toda Jerusalén con Herodes cuando supieron de esa noticia. Ujú. Sí, pastor. Ok. Y voy a incluir yo entonces dos más. El ángel que apareció en el sueño para advertir a José. También los niños de Belén, que trágicamente son parte de esta historia, los que fueron asesinados por Herodes. Y Arquelao, él sale al final de la historia. Es un hijo de Herodes el Grande y ya cuando fallece Herodes, toma el trono Arquelao. Ok, muy bien. La siguiente pregunta, entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué cosas encontramos en esta historia? Pues está implícita en la ciudad de Jerusalén, eh, Ujú. Muy bien. la estrella. Ah, ok. Sí, y debemos hablar un poco de esta estrella que se menciona. Am, la estrella que primero indicó que nació el rey y luego que también les guió a la casa donde estaba Jesús con su familia, con María y José. Am, entonces, esta estrella era muy especial, ¿verdad? Am, yo he escuchado varios comentarios sobre, pues, cuál estrella podría ser, y algunos dicen que tenía que ser un cometa, un meteorita o algo así. Otros dicen que fueron 2 o 3 planetas que se juntaron en el cielo a la vez y así brilló muy, muy fuerte y por esa razón. Y hasta han hecho estudios astronómicos calculando en como 4 años antes de Cristo, hubo esta estrella en el cielo. Pero de hecho, si examinamos lo que la Biblia dice, esta estrella era una creación especial de Dios. Porque la Biblia lo llama una estrella, no meteorita, pero es una estrella que también se mueve y luego se detiene. Si miren el capítulo 2, versículo 9, dice, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces, meteoritas sí se mueven en el cielo, pero no se detienen. Y se movió, se detuvo,
y precisamente sobre la casa donde estaba la familia de Jesús. Eso quiere decir que esta estrella era algo muy especial y creada por Dios para ser como el GPS, como el mapa para guiarles a su Salvador. Ok. ¿Cuáles otras cosas hallamos en esta historia? Pues, ¿qué trajeron los sabios, los magos con ellos? Oro, Sí. incienso. Perdón, oro, incienso y Mirra. mirra. Ok, muy bien. Oro, incienso y mirra. Ya sabemos lo que es el oro, pero ¿qué tal incienso y mirra? ¿Qué son esas cosas? Incienso y mirra. ¿Alguien sabe lo que son? Pues son unas especias, ¿no? Unas como especias aromáticas para... La mirra es como amarga y el incienso pues es como un humito, ¿no? Ok, sí. Sí, son aromáticas, seguro. Y las dos sustancias vienen de plantas, plantas aromáticas. El incienso se usaba, bueno, sobre todo se usaba, se quemaba y daba buen olor, daba buena fragancia. Y a veces se usaba, hubo por ejemplo incienso que Dios mandó en el Antiguo Testamento que se quemaba en el templo día tras día. Ah, pero también se usaba en la casa como para quitar olores del aire a veces. Pero era una sustancia cara, entonces sobre todo los ricos lo usaban, lo quemaban. Y mirra, sí, también es algo aromático. Mirra es la savia de un arbusto en el Medio Oriente. Y se usaba para varias cosas. Sí, sí tenía un sabor amargo, pero a veces se agregaba creían que eso quitaba el dolor. Era como algo de anestesia. Por ejemplo, cuando ofrecieron vino a Jesús en la cruz, era vino mezclado con mirra. Por esa razón, creían que iba a dar un poco de alivio a los que estaban siendo crucificados. Pero Jesús lo negó porque tenía que sufrir, sentir todo el castigo de Dios para nuestros pecados. Pero también la mirra era una sustancia muy, muy cara. Entonces estos regalos sí eran ricos. Ok. Bueno, continuamos entonces. ¿Dónde ocurrió esta historia? Esta historia ocurrió en Belén de Judea. Okay. En Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Ya contestó la siguiente también. ¿Cuándo? Muy bien. Sí, principalmente sucedió en Belén. Pero hubo otros lugares mencionados también, ¿no? Pues aquí los magos, en realidad, donde llegan, vienen a Jerusalén, porque vienen al palacio de Herodes, que está en Jerusalén. Entonces, la cita de Belén es porque investigaron en la escritura y vieron que ahí iban a ser el Mesías, pero en realidad la escena está dándose en Jerusalén. Ok. Muy bien. Sí, entonces primero llegaron los sabios a Jerusalén. Y podríamos incluir el oriente de donde vinieron. Empezaron en el oriente,
llegaron primero a Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? ¿Por qué no fueron directo a Belén? Es que Jerusalén era como la, digamos, como la, donde estaba la sede del palacio, ¿no? Del rey, Ah, ¿cierto? Me da a sí, mí la cierto. impresión, ¿sí? Entonces, después, porque ellos estaban indagando, porque tampoco tenían claridad dónde a pesar de que tenían información, ¿cierto? Pero ellos fueron ante las autoridades Ujú. a consultar qué sabían ellos del rey. Máximo que se hablaba era del rey de los judíos, ¿no? Porque aquí Exacto. se habla de un rey, el rey de los judíos, en este Ujú. caso, el nacimiento de Jesús. Entonces, ellos iban a otro palacio donde había otro rey que podía dar la información valiosa sobre dónde encontrar al nuevo rey, ¿cierto? Muy bien, sí. Sí, estaban usando su lógica, su razón, que sabían que el rey de por la estrella y porque Dios se lo reveló, que el rey de los judíos había nacido. Entonces, ¿dónde vas a encontrar un rey? Pues Y, normalmente en la capital, en el palacio. Entonces fueron a la capital, Jerusalén, al palacio y preguntaron, pero es un muy buen ejemplo de que la lógica, la razón humana no es bueno en cuanto a cosas espirituales, no nos guía bien, podemos fallar, así que entonces hasta que saquen la profecía de la Biblia, ahí sí, dice que en Belén de Judea nace. Ahí la Biblia siempre nos guía perfectamente, ¿verdad? A ver, ¿alguien más quería comentar ahí? Alguien iba a decir algo y lo corté, perdón. Ok, ya mencionamos entonces el oriente, mencionamos también Jerusalén, Belén. Vamos a incluir un lugar más. Bueno, yo tengo la inquietud, ¿no? Porque dice que ellos entraron en la casa y encontraron al niño, pero por lo menos la Biblia Reina Valera contemporánea, que es la que yo utilizo, utiliza la palabra casa. No me he fijado si alguna otra traducción utiliza otra palabra. Casi siempre se ha pintado un establo, ¿no? Así un lugar con animales, pero aquí se habla de una casa. Sí, sí. Y ahí es uno de los lugares en donde la Biblia nos da información que a veces se ha perdido en la tradición que se celebra en la Navidad. Hasta el video que miraron en preparación, yo creo que mostró a los sabios llegando al pesebre, a un pesebre. No era así. Vamos a ver que los sabios llegaron un poco después. Entonces, no llegaron la Nochebuena, y la familia de Jesús ya no estaba viviendo en el establo, estaban viviendo en una casa. Entonces, sí, tenemos que quitar esa idea de la mente, tal vez que los sabios llegaron justo después de los pastores, la misma Nochebuena. No, llegaron tiempo después. Vamos a hablar en un minuto aquí. ¿Cuánto tiempo? Pero, sí, buena pregunta. Ok. El lugar que nos queda es Egipto. Ya después de que el ángel advierte a José sobre la matanza que va a suceder en Belén, huyen a Egipto. Ok. o sea, o Sí. sea, o sea, Abraham que cuando llegaron los sabios, porque es que aquí también hay otra pregunta, es que la Reina Valera habla de los magos Ujú. y otra versión, NBI, habla de los sabios.
Sí. Bueno, listo, suponiendo que, listo, entonces aquí, si yo tomo la NBI, pues aquí me hablan de los sabios. Sí. Los sabios dicen, o sea que ellos llegaron fue ya a la casa, donde vieron al niño con María, su madre, y por eso se lo adoraron. Quiere decir que ellos nunca llegaron a un pesebre, o llegaron o al establo, no llegaron allá, No, no, llegaron fue a ya. la casa. Sí, sí. No, los sabios no estaban allí la Nochebuena, no llegaron la noche cuando Jesús nació. No llegaron al establo, al pesebre. Cuando llegaron ya estaban en una casa, María y José y Jesús. Ah. Y sobre la primera pregunta que hizo, si sabios o magos, la palabra en griega es magoi, y por eso ponemos magos, pero aunque es muy literal esa traducción, puede dar un malentendido a Sí, que practicaban magia, ¿verdad? sí, correcto, correcto. Y no necesariamente era ¿Cuál así. cuál es el concepto o cuál era el alcance de la palabra mago en ese entonces? Porque la palabra mago aquí en mi tierra es el charlatán, es el de magia blanca, magia negra, el que me esconde la bolita, ¿sí? El que me Sí. hace trucos, coge el naipe y lo esconde y cambia los números, en fin, ese es el mago. Sí. Entonces, Y ¿cuál por eso, concepto sí. era el de ese entonces el que se tenía para el tema de los magos? Sí, y yo creo que es por esa razón que usan la traducción en la NBI de sabios. Mencionamos esto al principio de clase, a lo mejor tenía que salir, pero el mago en aquel entonces, lo más probable de toda la información que tenemos, era una persona muy estudiada en varios temas diferentes, tal vez astronomía, tal vez el gobierno político, la historia, cosas así. Alguien muy estudiada para poder aconsejar a alguien, muchas veces un rey. Aparecen en el libro de Daniel como consejeros del rey. Entonces, por eso yo creo que ponen sabio en la NBI, porque eran como consejeros sabios para realeza. Lo más probable. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, Joel fue que me cayó el internet, entonces quedé como 10 minutos por fuera, pero Ok. por eso es que sí, perdí el hilo de la... No hay de la- problema. Buen repaso para los demás también. Ok. Entonces llega la pregunta también, ¿cuándo ocurrió esta historia? No ocurrió en la Nochebuena. De eso podemos estar seguros. Bueno, tenemos algunas pistas aquí en la historia que nos indican más o menos un plazo de tiempo cuando sucedió. La Biblia en el libro de Lucas nos dice que Jesús fue al templo para ser presentado, y eso sería cuando él tenía 40 días de edad. El templo quedó en Jerusalén, estaba en Jerusalén. Entonces, los sabios tenían que haber visitado después de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando llegan los sabios, el rey Herodes trata de matar a Jesús y tienen que huir a Egipto. Y no tenían tiempo ni iban a regresar a Jerusalén para presentar a Jesús en el templo, si en Jerusalén Herodes quiere matar a Jesús, ¿verdad? Entonces, es esa historia, 40 días de edad, presentado Jesús en el templo, tenía que haber ocurrido antes de la visita de los sabios. Entonces, después de 40 días de edad, y también Herodes, él manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Entonces, Herodes era un hombre muy astuto y él iba a escoger una edad para no perder al niño Jesús.
lo más probable entonces que Jesús tenía menos de 2 años. Entre 40 días de edad y 2 años de edad, por ahí. A lo mejor tenía 1 año y medio. No estamos seguros, pero por ahí. Aquí, Abraham, aquí estamos hablando de Herodes, pero ¿cuál Herodes? Herodes el Grande. Sí, Herodes el Grande. El Grande. Okay. Sí. Y vamos a hablar más sobre él al final de la clase. Ok, entonces el año, la fecha sería, y como mencionamos la vez pasada, no estamos 100% seguros, pero alrededor del año 4 antes de Cristo es una buena adivinanza. Ok, siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué problema se nos presenta aquí? Adelante, Sí, Ferné. sí, considero que en ese anonimato en que estaba el niño, sí, fue profetizado, los profetas hablaban del nacimiento de él, pero casi, claro, al nacer en un sitio tan, no sé, no modesto, al, al que, o sea, no, o sea, nadie sabía, era muy poca gente la que sabía que había nacido el Salvador. Sí. ¿Es cierto? Ajá, yo creo que ese es un problema principal en esta O sea, historia. porque todo era como oculto, o sea si no es por los sabios fueron guiados por la estrella del oriente, todos sabemos, ¿cierto? Oriente. Pero cuando fueron a consultar a Herodes, nuevamente a Herodes, posiblemente Herodes el Grande, él se turbó, él dice en la historia que él se turbó, ¿sí? Venga, ¿cómo así? O sea, él tampoco sabía, y se supone que el rey Herodes tenía toda la información de lo que estaba pasando en su región. Se supone, Los reyes ¿verdad? mantienen toda la información de la primera mano, inteligencia. La inteligencia funciona por todos lados. Sí. Y él se turbó porque entonces me da la impresión de que poca gente sabía. Sí, y toda Jerusalén se turbó con él, entonces ellos estaban sorprendidos. ¿Qué? ¿El rey Sorprendidos, nació? Ajá. pareciera que hoy para nosotros pues es algo muy normal, pero me parece que para ellos no era tan normal, a pesar de que han sido avisados. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, sí, un problema grande aquí es información desconocida. Um, Primero, la noticia que había nacido El Salvador. Y luego también para los sabios, ¿dónde? Era desconocido. ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí. Sí. Y el otro problema era en que se metieron los sabios, porque Herodes los envió a que averiguaran, indagaran y le avisaran. Y los sabios, avisados por el Espíritu Santo, pues cogieron otro camino. Pareciera que era otro problema. ¿En qué problema se metieron los sabios? Ok, sí. Y a lo mejor ese es el problema es Herodes, entonces. El Herodes que quiere manipular a los sabios para matar a Jesús. El Herodes que quiere matar al nuevo rey. ¿Sí? Ah, sí, correcto. Sí, al Salvador, sí. Un gran problema. Porque si se muere Jesús a 1 año y medio de edad, ¿qué no puede suceder? Pues nuestra salvación, ¿verdad? Porque no ha podido vivir la vida Sí, perfecta en nuestro lugar, sí, no sí. ha podido morir en la cruz en Morir nuestro lugar. cruz, sí. Ah, se hubiera truncado el plan de salvación. Claro, sí. Está en riesgo nuestra salvación aquí cuando Herodes trata de matar al niño Jesús. Ok.
Bueno, continuamos entonces. Vamos a reconstruir la historia. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Empezando con el nacimiento de Jesús en tiempo de rey Herodes. ¿Y luego? Está la visita de los magos. Muy bien, muy bien. Vienen los magos del oriente a Jerusalén, ¿verdad? ¿Y luego qué? Está la turbación de Herodes también por la visita de los magos. Ok. Sí, se turba Herodes y Jerusalén con él. La interpretación de los escribas que dicen en dónde van a ser el Mesías. Ok, los maestros de la ley. Sí, citan a Miqueas 5, versículo 2, para decir, en Belén de Judea van a ser el Mesías. Ok. Y luego Herodes llama a los sabios en secreto y les dice, Les dice que cuando encuentren al niño, o sea, dice, están en Belén. Dice así que, según lo que dice la Biblia, el Mesías van a ser en Belén, que vayan ahí y que cuando encuentren donde está el Salvador, el Mesías, pues que le avisen para que él también vaya a adorarlo. Ok. Ahí está el engaño, ¿verdad? Dice que quiere adorar, pero no. Ok. Entonces se van los sabios, y de repente miran la estrella de nuevo, y se regocijan. Y la estrella los guía a la casa donde está María y el niño. ¿Y qué hacen los sabios al llegar a la casa? Dice que se postraron y lo adoraron. Bien. Se postraron. Dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron Bien. sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Perfecto. Ok. Y luego, después de adorar a Jesús, regresan a su tierra, pero por otro camino, advertidos por Dios. Ok. Y luego, después de que se van ellos, un ángel del Señor aparece en sueños a José y le dice, levántate. ¿Por qué? Levántate, toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ok. Entonces, de noche, deprisa, se van, se huyen a Egipto. Y cuando Herodes se da cuenta que los sabios no regresaron para decirle dónde estaba Jesús, se enoja. En su enojo, ¿qué hace? Cuando, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y Sí, en sus alrededores. ok, sí. Y am, la familia de Jesús sana y salva en Egipto. Y ya después de la muerte de Herodes, que sucedió alrededor del año 4 antes de Cristo, después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor aparece a José y dice, ok, levántate de nuevo y regresa a Israel porque los que querían matar al niño ya se murieron, están muertos.
Entonces regresaron a Israel, pero ¿a dónde? ¿A Belén? A Nazaret. Ah, muy bien. Sí, porque Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, y tuvieron temor de ir allá. Entonces Dios les dirigió hasta Galilea, a Galilea. Y ahí, en Nazaret. A vivir en un pueblo llamado Nazaret. Sí, Lo que sí. quiere decir que Nazaret forma parte de Galilea. Galilea era como la provincia, como el territorio, la región. Uh-huh. Sí. Y Nazaret, un pueblo allá, en el norte de Israel. Sí, tiene razón. Uh-huh. Muy bien. Ok, se resuelve el problema que mencionamos. ¿Cómo? El primer problema que mencionamos, información desconocida. Nadie sabía que el Salvador nació, los sabios no sabían dónde estaba. Sí. Se resolvió ese problema. Hasta ahí. Pareciera que no, todavía no, ¿no? ¿O sí? No lo veo todo resuelto. Veo resuelto que Dios ayudó a José, a María y al niño, los protegió, los llevó para Egipto, después los trajo, ahí los protegió siempre. Ah, ok. Ese problema, era como el problema que, la amenaza que tuvo, lo que hablamos del plan de salvación nuestro, de toda la humanidad, se haber truncado si mataban al niño. Ok. Muy bien. Entonces ahí vemos el amor de Dios para nosotros, para todos nosotros, que no permite que el diablo o Herodes destruyan al plan de salvación. Muy bien. Entonces ese problema de Herodes tratando de matarlo, sí, se resolvió. Dios protegió a Jesús para nosotros. Y el otro de la información desconocida también se resolvió, no completamente, ¿verdad? O sea, no todo el mundo. Herodes se dio cuenta que había sido burlado. Herodes. ¿O cómo? Bueno, la información desconocida que había nacido un Salvador, los magos lo trajeron a Jerusalén, ¿verdad? Y ya Herodes, los maestros de la ley y toda Jerusalén se dio cuenta. Nació el rey de los judíos. Entonces, mediante ellos, Dios está dando a saber la noticia. Y también, ¿dónde? Pues cuando llegaron a Jerusalén los magos, los mismos maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes decían, pues en Belén, porque escrito está. Entonces ahí se resolvió esa. Y con la estrella, exactamente dónde en Belén, cuál casa, Dios les dio a conocer a los sabios también. Entonces es un tema principal en esta historia. Hay información desconocida y Dios en su amor va revelándola, ¿verdad? Para que podamos todos saber y confiar que Jesús es nuestro Salvador y adorarle también. Y considero, Abraham, que una evidencia de que esa información fue conocida fue cuando Herodes mandó a matar a los niños mayor de 2 años. O sea, él se dio cuenta de que los sabios lo engañaron, lo que concluyó de que sí había nacido el Salvador, el rey de los judíos. Entonces, una evidencia era que él ordenó matar a los niños. Muy Considero bien. yo, no sé. Sí, es evidencia que él ya sabía, tenía la información, solo en vez de confiar en este rey Salvador, quiso matar al rey Salvador. Sí.
Ok. Bueno, entonces, vamos a las preguntas de consolidar. Primero, ¿de qué se trata la historia? ¿Cuál sería buen resumen de esta historia en breve? Yo resumiría la historia Ujú. diciendo que la voluntad de Dios y su poder siempre se imponen a pesar de la oposición que lleguen a tener incluso las personas más poderosas de este mundo, como en este caso era Herodes. Y creo que Wow. la historia narra algo maravilloso, que es que Jesús desde el momento mismo de su nacimiento o a los pocos días ya era adorado. Y adorar pues solamente a Dios y es una prueba de su divinidad, ¿verdad? De, como le decimos a esa fecha de su epifanía, ¿no? Su manifestación gloriosa como Dios, y creo que ahí yo lo sintetizaría así, que los planes humanos no pueden cambiar los planes misericordiosos de Dios y que Jesucristo pues manifestó su gloria plena desde que nació. Muy bien, me gustan esos dos puntos y creo que son puntos claves en la historia. Y bueno, para resumir. Sí, ok. El, Ujú, el mío, lo plantearía así. La visita de los sabios, ujú. la visita de los sabios, la visita de los sabios al Señor Jesús, ¿sí? Ok. Y a Ujú. María, Ok, ¿sí? ok. Buen resumen en breve también. La visita de los sabios a Jesús y a María. Ok, perfecto. Y también me gusta incluir que, ¿por qué fueron? Fueron para adorarlo. Ujú. Sí. Sí, correcto, correcto. Entonces, la visita de los sabios al niño Jesús y a María para adorarlo, sí. Muy bien. Ok. A ver, ahora para aplicar esta historia a nosotros mismos, la pregunta que hacemos es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde vemos en esta historia, otra forma de preguntar esto, ¿dónde vemos en esta historia un pecado que solemos cometer? ¿O dónde vemos un buen ejemplo que no siempre seguimos? Pastor, Sí, Emanuel. eh, algo que a lo mejor puede ser esto es Ujú. quizás cuando los magos llegan a Jerusalén y dicen que están buscando al rey de los judíos, o sea, es decir, los magos estaban diciendo, pues sabemos que ha nacido ya el Mesías, que ha Ujú. nacido el Salvador, y lo estamos buscando. Y esa era una profecía, o sea, ya se había cumplido una profecía, pues muy importante para el pueblo de Israel, de que ya había llegado el Salvador, y Sí. era para que hubiera gozo de decir, ha nacido el Mesías, el Salvador. Ujú. Sin embargo, en vez de eso, Jerusalén se turbó porque dijo, ¿y ahora qué cara va a poner Herodes o qué va a hacer Herodes? Sí. Y se entera de que ha nacido alguien que, pues los judíos pensaban que el Mesías iba a ser un rey político de liberar a Israel de la opresión romana Ujú. y ensaltarlos como una nación de antaño. Ok. Y decían, pues a lo mejor Herodes se va a enfurecer, ¿qué va a hacer Herodes? Se va a enojar, ¿y ahora qué va a hacer? Pero en Ujú. vez de alegrarse, en vez de gozarse de que ha nacido el Salvador, de que Dios ha cumplido su promesa, en lugar de eso, se espantan por lo que puede hacer un hombre, que por lo que Dios ha hecho. Mm. Sí, sí. Y Yo pienso, vemos ese pecado también en nuestras vidas a veces.
Yo pienso que a veces sí. Yo pienso que de alguna manera, por las cosas que suceden en este mundo, eh, a veces no vemos o no estimamos el valor de la palabra de Dios y de sus promesas, sobre todo, ante las cosas que pasan. Yo, por ejemplo, veo el ejemplo en lo que está pasando ahorita, de, por ejemplo, peligros de guerra, estas nuevas enfermedades que han estado surgiendo. Y a veces puede que caigamos en el error de desesperarnos, de decir, pues este mundo ya se va a acabar, este mundo está yendo muy mal, todo ya acabó, vamos a morir todos, ¿no? Pero en vez de, y nos alejamos de las promesas de Dios, de decir, de consolarnos, de que tenemos la salvación en Jesús, de que estas son señales de que viene algo mejor, de que viene el Rey, de que va a llegar el Mesías a reinar y que todo sea perfecto. Pero en lugar de eso, como la gente en Jerusalén nos turbamos, pues ya lo que está pasando en el mundo a, nos va a extinguir, nos va a hacer mal a todos. Nos olvidamos completamente de las promesas de Dios. Muy buena aplicación. Yo estoy de acuerdo. Caemos en esa tentación. En vez de regocijar en las promesas de Dios, vemos la evidencia en el mundo y tenemos miedo. Sí. Yo la enseñanza que podría compartir, que me quedo muy impresionado, es la obsesión que llega a tener un hombre por concentrar el poder, por tenerlo, en este caso es Herodes, y para conservar el poder y seguir teniéndolo, está dispuesto a escuchar las escrituras, está dispuesto a que los escribas le hablen de la palabra, pero nada más como un medio para seguir teniendo el poder. Otra es mentirle a los magos y decirles que él también quiere adorar al niño, pero todo como una estrategia para seguir siendo él el rey. Y finalmente el atrevimiento de mandar ejecutar niños, viendo amenazado su reino, ¿no? Su poder. Entonces, creo que este ejemplo de las personas que llegan a tener poder y lo quieren conservar a como dé lugar, pasando por encima de quien sea, mintiendo o fingiendo que quieren escuchar la escritura o las cosas buenas, creo que es un gran ejemplo para todos aquellos que pues llegamos a tener algún lugar así, pues debería de ser motivo de reflexión. Sí, muy buen punto. Y tal vez se podría decir que igual que el rey Herodes, bueno, se turbó porque sintió amenazado, ¿verdad? Y a veces sentimos igual cuando la Biblia nos dice que Dios es el rey, Jesús es el rey de nuestras vidas y Él es el que manda. Y entonces, si hay una voz dentro de nosotros que quiere decir con Herodes, ¿verdad? No, yo soy el que mando en mi vida. Yo soy el rey. Y yo veo eso también aquí. Sí. Y mi hermano Abraham, yo creo que el pecado que me enseña a confesar esta historia es aplicado a los tiempos de hoy. Es que nosotros estamos pecando o estoy pecando porque no me atrevo a defender la verdad de la historia. No predicamos la verdad de la historia. Llegan épocas de diciembre y nosotros nos turbamos como cristianos y nos apartamos del mundo a estar en cuatro paredes, mientras que el mundo comienza a enseñar falsas historias, a decir que eran tres reyes magos, les ponen nombres, dicen una cantidad de mitos y leyendas, cuando nosotros no tenemos como cristianos el valor
el coraje de aprovechar nuestros espacios y poder contarle a la gente la verdad. Y así como el Jerusalén se turbó, nosotros en épocas de esas nos turbamos y lo que hacemos es recogernos y tratamos de no decirle nada ni contarle la verdad a la gente cuando es un momento propicio para nosotros predicar la verdad. La verdad, lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Porque incluso de cuántas veces por tocar un tema, la gente nombra los tres sabios, por tocarte los tres sabios, reyes magos, y habla y les ponen nombres. Y hoy hemos aprendido de que ellos en la Biblia en ningún momento le ponen nombres. Sí. Puede haber sido 2, 3, 4, 5, no sabemos los reyes magos, cuántos eran, ¿cierto? Ni tampoco sabemos los nombres porque la Biblia no lo dice. Sí. Y nosotros nos enseñaron la historia equivocada donde que cada uno se llama, tiene un nombre. Entonces, el pecado que Dios me muestra ahorita es que no tenemos el valor de predicar la verdad. Okay. Predicamos de que tenemos sana doctrina, pero no somos capaces de predicarla. Nos quedamos con ella en los recintos. Sí. Eso me acusa a mí también, sí. Y tal vez uno más, los magos adoraron a Jesús con regalos muy ricos y finos, y con viajar millas y millas y millas para verlo. Y a veces nuestra adoración de Dios, en vez de ricos regalos, tal vez obras, y en vez de ese fervor de buscar a Jesús, sea lo que sea la distancia, a veces no tan fervientes en buscarle. Ahora, vamos a la siguiente pregunta entonces. A pesar de nuestros pecados que Dios nos enseña aquí, ¿cómo vemos también el amor de Dios en esta historia para todos nosotros, para cada uno? Y tal vez para como que ya pasamos la hora y tenemos un poco de información todavía, voy a darles donde yo veo el amor de Dios aquí. Es que Jesús, aunque Él es un judío y nació entre los judíos, el plan de Dios, el corazón de Dios siempre era muy, muy grande, demasiado grande para ser de solo un pueblo, el Salvador. Él quería salvar a todos. Entonces, aunque nació entre los judíos, Dios dio a conocer la noticia no solo a judíos, sino también a nosotros, que no somos judíos, a los sabios que no son judíos, que Jesús nació para salvarles a ellos y a cada uno de nosotros también, para ser nuestro Rey y Salvador. Veo el amor de Dios ahí. Y también ya mencionamos el amor de Dios en proteger a ese niño Jesús de forma milagrosa para poder un día más después morir en la cruz por nosotros para salvarnos. Lo salvó de la muerte como niño para poder darle a su hijo a la muerte en la cruz para nuestra salvación. Yo veo el amor de Dios ahí también. A lo mejor en gratitud por ese amor que nos salva, podemos, como mencionamos, podemos proclamar la verdad de esta historia en gratitud. Podemos pedir que Dios nos da gozo en este miedo al escuchar las promesas de Dios, que este rey viene de nuevo. Tal vez también que Dios nos ayude a adorar a Jesús con lo mejor que tenemos, de tiempo y de tesoros también. Y por fin, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Yo creo que Ferné ya lo mencionó. Buena situación sería durante estos días de fiestas, cuando están el 6 de enero celebrando el Día de los Tres Reyes Magos. Podemos estar contando la historia bíblica de los sabios o los magos que llegaron a Belén. Ok, ¿cuáles son sus preguntas hasta aquí?
Ok, muy bien. Entonces, para los últimos 10 minutos de clase, 8 minutos de clase, vamos a estudiar un poco sobre Herodes el Grande y también Mateo y su evangelio que estamos leyendo en esta historia. Primero, ¿quién es Herodes el Grande? Bueno, Herodes era un rey en Judea, pero un rey bajo el gobierno romano. Él era como rey títere, o sea, tenía autoridad, pero solo podía hacer lo que sus superiores, el César en Roma, le permitían. Y él gobernó entre los años 37 y 4 antes de Cristo. 37 años antes de Cristo hasta el año 4. Él no era un judío, no de sangre pura, era medio judío y también idumita, o sea, un país al sur de los judíos de Israel era Edom y era Herodes mitad idumita. Y eso no era muy popular entre los judíos por esa razón. Israel siempre tenía enemistad con ese país al sur, Edom, y ya para ser gobernado por alguien que es medio idumita, eso no les gustó a los israelitas. Entonces, Herodes trató de hacer muchas cosas para ser más popular entre el pueblo. Él modificó, renovó el templo. Él lo hizo mucho más grande que era antes. Él construyó un nuevo puerto. Él hizo esto, lo que vemos en la pantalla. Un gran palacio en un monte en el desierto que se llama Masada. Él hizo muchos proyectos, pero a final de cuentas también era un hombre muy cruel, muy astuto políticamente, pero a la vez muy, muy cruel. Él mató a 3 de sus hijos por sospecharles que iban a quitarle el trono. Mandó a matar a su esposa, ahogó a su cuñado, mató a su suegra. Entonces, cualquier persona que era amenaza a su reino, él mató. Era conocido por su crueldad y su violencia. Entonces, lo que hizo aquí en nuestra historia, aunque tal vez nos sorprende a nosotros, ¿cómo podría matar a todos esos bebés? Bueno, para el pueblo judío hubieran dicho, no es sorpresa, así es Herodes, él es cruel. Ok, preguntas sobre el rey Herodes entonces. Sí, tengo Sí, una pregunta. adelante. Sí, mi hermano. ¿Cómo llega el rey Herodes el Grande a asumir esa posición? ¿Cómo lo nombran? ¿Por qué lo nombran? O sea, ¿cuál era el criterio de que el emperador, si no estoy mal, César Augusto, lo asignaba para esas regiones? ¿Por qué lo asignaban? O sea, ¿cuál era el criterio que tenían ellos en ese entonces, hermano, si tiene ese dato? Sí, buena pregunta. Bueno, la familia de Herodes era nobleza y yo no sé todos los detalles bien, pero en leer la historia en preparación para esta clase, ellos se hicieron amigos con los superiores en Roma. Básicamente, Herodes se encariñó con el emperador y pidió el trono y se lo concedió. Entonces, no tengo más detalle de eso a la mano, pero puede buscar en Wikipedia o algo así, ¿verdad? Sí. Mi hermano, porque como usted dice que era político, era buen político, entonces dentro de la política, algo le ofrecía al emperador él que le hacía que el emperador se diera semejante poder, porque él tenía, al contrario de sus hijos, que dividieron el reinado del gran Herodes, él tenía gran parte
del territorio era de Herodes, fue conquistado por él y asesinado por el emperador, pero que después fue dividido, obviamente pues fue dividido. Entonces, por eso tenía una habilidad política, me parece que era como un criterio más político. Me suma, me da, entonces coloquémoslo allá. Sí, y yo no recuerdo los detalles, pero así fue. Él empezó como gobernador solo de Judea, pero ya para el final de su reinado era gobernador de Galilea, Judea, Samaria, de toda esa región. Entonces, y hasta los romanos le dieron el título rey, que es cosa grande. Y no sé exactamente qué hizo para eso, algo de político, sí, tiene que ser. Ok. No confundan este rey Herodes con los hijos de este rey Herodes que salen más después en los evangelios. El Herodes que Pilato manda a Jesús a Herodes, ese es uno de los hijos de Herodes el Grande. Ya para el libro de Hechos hay un nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa. Entonces, sus parientes tienen puestos altos en Israel de aquí adelante. Sí. Ok. Ahora el Evangelio según Mateo. ¿Qué sabemos? Sí, sí, adelante. El Herodes que tuvo trato con Jesús fue el Herodes Antipas, que era el Herodes, hijo del Herodes el Grande. Pero eran tres. Tuvo como que también tres hijos, ¿cierto? Herodes Grande tuvo 2 o 3 hijos, más que le asignó cuando él muere, le asignó a cada uno un rey. Pero estaba el Antipas, es que hayan 3 que me escapan el nombre ahorita. Felipe. Era otro Felipe. Felipe y el otro, hay otro, hay otro, que fue el que llegó, Poncio Pilato llegó a reemplazarlo por una barbaridad que cometió y el emperador lo quitó de ahí y lo trasladó a otro sector. No estoy seguro de eso. Yo sé que Antipas es el que está con Jesús. Ya para su crucifixión, Pilato le manda a Herodes Antipas. Él lo devuelve. Ese no es Antipas. Sí, los otros 2 hijos de él antes de ese tiempo fueron quitados. Sí. Quitados. Y no recuerdo por qué, pero... Bueno, si quieren, ya se nos acaba el tiempo, pero si quieren estudiar más sobre eso, es una historia interesante, es buen trasfondo de la historia bíblica y pueden investigarlo un poco por internet. Sí. Pero vamos a concluir entonces con el Evangelio según Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un discípulo de Jesucristo llamado Leví, era un publicano y el escritor del primer evangelio. Muy bien. Ok, entonces, este es, sí, uno de los 12, como mencionó Artemio, y llamado cuando él estaba cobrando impuestos, y recuerdan ese oficio de cobrar impuestos, muchas veces consistía de robar de la gente, extorsionarles demasiado impuesto para enriquecerse. Así que cuando Jesús se acercó a su mesa y les llamó, sígueme, una gran sorpresa para todos, sobre todo los fariseos, ¿verdad? Nos dice en Mateo capítulo 9 que así fue. Y Mateo dejó todo y siguió a Jesús y le invitó a su casa y dio un banquete con todos sus amigos y de ahí adelante es un discípulo de Jesús. Él es el que el Espíritu Santo usa para escribir este evangelio. Y lo que hace Mateo un poco diferente que los otros evangelios, el énfasis de Mateo, este es el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes notaron que en nuestra historia para hoy,
¿Cuántas veces citó Mateo profecías del Antiguo Testamento siendo cumplidos? Eran 2 o 3. 3, ¿verdad? El de Miqueas, Jesús naciendo en Belén. El de Jeremías, se oye una voz en Rama, gran llanto y gemido. Y luego de Egipto llamaré mi hijo. Esa profecía de Oseas. Entonces, Dios usó a Mateo para mostrar al pueblo judío y a todos nosotros que las profecías del Antiguo Testamento sobre el Salvador, Jesús iba cumpliéndolos uno por uno. Que Jesús es el cumplimiento de esa antigua promesa de un Salvador. Ese es el enfoque del Evangelio según Mateo, y mientras vamos estudiándolo más, vamos a ver más profecías cumplidas. Ok, ¿cuáles son sus preguntas entonces? Muy bien, hermanos, entonces ahí lo vamos a terminar. Su tarea para la siguiente clase va a ser ver el siguiente video, y Joel y yo vamos a mandar el enlace para ese video mañana, primero Dios. Ver el siguiente video para la lección 4 y luego seguir leyendo en este evangelio según San Mateo. Mateo 3, el capítulo entero, 1 al 17. Van a leer sobre el ministerio de Juan el Bautista y luego también el bautismo de Jesús. Ok. Y ahora vamos a concluir con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias que no solo viniste a salvar a tu pueblo, los judíos, sino para salvarnos a todos nosotros, gente de toda raza, y por la fe en ti hacernos tu pueblo santo y querido también. Te pedimos que siempre nos guías, no mediante estrellas ni sueños, pero mediante la guía segura y infalible de tu palabra. Que mueves nuestros corazones por lo que estudiamos hoy, que fortalezcas nuestra fe en ti y que nos muevas a seguir el ejemplo de los sabios y adorarte con fervor. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Ok. Bueno, muchas gracias, hermanos. Fue un gran privilegio estudiar esta historia con ustedes. Mi primero Dios, nos veremos el jueves. Dios les bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Amén, hermano. Muchas Gracias. gracias. Artemio, Ferney, Emanuel, gracias. Y Julia y Joel también. A usted también, mi hermano Abraham. Muchas gracias. Ay, ¿de qué? Muchas gracias. Ok. Tengan buena noche. Bye.